Muy buenos días, yo soy David Luis Tataje Rojas y hoy vamos a hablar sobre educación y pedagogía para hoy, domingo 17 de enero del 2021. Vamos entonces a hablar sobre lo que es los conceptos básicos de lo que correspondería la pedagogía y posteriormente la educación y la polémica sobre ello y ampliar la información para aclarar los puntos de partida, lo que correspondería a lo que es la educación. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, es la primera clase de lo que correspondería los horarios de los domingos desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, ¿no? Por eso vamos ahora a comenzar como este curso introductorio. Y es necesario saber y conocer y entender qué es lo que queremos principalmente llegar, ¿no? Bien, primero vamos a un poco entender, ¿no? ¿Para qué es este curso? Este es un curso de especialización. Este curso se está vinculando a lo que es pedagogía y educación, con la finalidad de informar y capacitar a todas las personas interesadas, docentes y no docentes, en lo que es la educación. Para eso se está haciendo este curso, y este curso está llegando a nivel nacional por todo el territorio peruano, y a la vez también estas publicaciones quedan grabadas y se publican en nuestro Facebook del Instituto de Investigaciones en Educación de Lima, ¿no? Yo soy David Luis Tataje Rojas y vamos entonces a comenzar esta argumentación de lo que estamos planteando. Bien, lo más importante que tenemos que saber y entender es exclusivamente a qué se debe todo ello, ¿no? ¿Por qué principalmente vamos a comenzar a detallar por qué es importante lo que correspondería a la pedagogía? ¿Por qué es necesario saber y entender esta situación de la pedagogía? La pedagogía, ¿qué es, en otras palabras, ¿no? Para un poco entenderlo y una vez detallarlo. La pedagogía correspondería a todo un proceso de acumulación de métodos, estrategias y didácticas, es decir, método de enseñanza, técnica de enseñanza y todo lo que correspondería al quehacer de enseñar. Por lo tanto, aclaramos este término que la pedagogía es ciencia. Y esto hay que aclararlo bien, que la pedagogía sí se correspondería a una ciencia totalmente diferente a lo que es educación. Y ahora hay que aclarar lo que es educación. Educación principalmente no es una ciencia. La educación es una actividad formativa en base a pensamientos de la filosofía y en base también a políticas, ¿no? Es decir, a ideas. La educación ayuda mucho para la formación humana y eso principalmente corresponde para su trabajo. Para un poco aclarar, ¿no? Nosotros tenemos que principalmente saber qué tan importante es la educación como formación destinada al desarrollo de la capacidad intelectual, destinado también al desarrollo moral, ¿no? Ético, axiológico, el bien, y a la vez también a su formación afectiva. ¿Qué quiere decir todo ello, no? Intelectual, moral y afectiva. Esta triada es muy importante para la formación del ser humano, tanto varón como mujer. Por lo tanto, esto incrementa mucho en lo que es la cultura y a la vez las normas de convivencia que la propia sociedad tiene. Por lo tanto, es importante saberlo y entenderlo, y esto no estamos para generar polémica, sino para sentar las bases y decir que esto ayuda y esto sirve, con una finalidad bien clara, de mejorar una educación para el Perú. Aquí vemos siempre la polémica, que hay una discusión entre pedagogía y educación. No hay ninguna discusión, ninguna polémica. Se aclara bien las cosas, que la educación es la formación del ser humano y la pedagogía como ciencia refuerza esta formación. Por lo tanto, ahí viene el término de educador, persona que forma personas, ¿no? Persona que principalmente ayuda a la formación del desarrollo de su capacidad intelectual, moral y afectiva. Y aquí viene la persona que le va a ayudar, o el propio educador conoce nociones básicas, intermedias o avanzadas de pedagogía. ¿Qué es la pedagogía entonces? Para aclarar los puntos, la pedagogía principalmente es la ciencia que estudia la metodología y las técnicas
que se aplican en la enseñanza de la educación. Pero para un poco ampliar más el dato, ¿no? Esta información valiosísima, no solamente es pedagogía es cierto que va a lo que son niños y adolescentes, también está la andragogía, que es lo mismo en la pedagogía, solamente que la andragogía se vincula mucho a los adultos. Sabiendo muy bien esta información detallada, entonces esto nos va a ayudar principalmente a saber, a entender que la información que proporcionamos es valiosísima. El Instituto de Investigaciones en Educación de Lima, más conocido como IEL, tiene una propuesta científica en base a la pedagogía y formativa en base a la educación. Y nuestra propuesta es difundir esta información para todo el territorio nacional, para toda persona interesada, no solamente educadores, sino también para personas que trabajan en el campo educativo, auxiliares, y también para los propios padres de familia y tú también, joven estudiante, que tienes que saber que es necesario para poder captar la información, conocer lo que es pedagogía y a la vez conocer lo que es dos puntos necesarios, la enseñanza y el aprendizaje, que eso es necesario discutirlo, porque la pedagogía tiene que ver mucho con lo que es los métodos y técnicas y estrategias, la didáctica, para enseñar, y eso ayuda al docente, al pedagogo, al educador, al maestro, a poder entender y poder realizar un mejor trabajo. El problema fundamental, ¿cuál es? Es cuando el alumno, el interesado en teoría y en práctica, el interesado, el estudiante, tiene que también tener nociones básicas, pero en este caso de aprendizaje. Es decir, cómo captar la información y cómo aprender la información proporcionada por el docente, el educador, el maestro, el pedagogo, en una clase. Para ello, la pedagogía, ¿no?, utiliza una herramienta muy interesante que es parte de la disciplina de las ciencias sociales, que esta rama es la psicología, también la sociología y la antropología. Es decir, la pedagogía usa todos estos refuerzos que exclusivamente junto con la educación amplían su bagaje. Por lo tanto, hay una polémica siempre en San Marcos y también en la Cantuta, porque San Marcos propone de que la educación no es ciencia y está en todo su argumento sólido, mientras la Cantuta da una propuesta de que sí existe ciencias de la educación. Pero nosotros la propuesta de él es principalmente aclarar que la educación no es ciencia, sino es todo un proceso formativo. Y ese proceso formativo nos ayuda mucho a entender cómo el ser humano, varón y mujer, se desarrolla. Aquí están las teorías de Jean Piaget y también las teorías de Erik Erikson en el desarrollo social, desarrollo de la persona, y esto es importante, porque si no sabemos la cronología, la edad del estudiante, del participante, del interesado, de la persona que se va a enseñar, entonces principalmente estamos desorientados. Los estudios científicos siempre han ayudado, y especialmente los estudiosos en educación, que no han sido educadores, sino han sido especialistas en muchas ramas. Piaget fue biólogo, Skinner fue psicólogo, a la vez también Bandura, otro psicólogo. La psicología ha ayudado, especialmente la escuela norteamericana. Y eso hoy lo vamos a aclarar. Esos puntos necesarios para reforzar lo que es la teoría educativa. Ahora, ¿pero dónde entra la pedagogía en sí? Bueno, la educación es todo un mundo donde se vincula la formación de la persona y tiene ciencias que lo van a apoyar. Esas ciencias se vinculan a lo que es la sociología, ¿no?, el estudio de las masas, los grupos, también la antropología, el estudio principalmente del ser humano y su cultura, que es importante detallarlo, y lógico, la psicología, que estudia la conducta humana. Todo ello lo relacionamos mucho porque son ciencias que van a ayudar a reforzar a lo que es la educación. Ojo, ahora, la pedagogía se vincula exclusivamente en lo que es la metodología de la enseñanza. Mientras la sociología, la antropología y especialmente la psicología ayudan para el aprendizaje, especialmente el último, la psicología, la pedagogía tiene que ver mucho con la enseñanza, es decir, cómo transmitir conocimientos, que eso es un trabajo,
que el docente, el pedagogo, el educador, el maestro tienen que verlo para poder trabajar en un espacio y transmitir la información. Y el otro problema, por eso es bien complejo la educación, es el estudiante, el alumno, que tenga uno la capacidad de aprender, de entender, de tener conciencia de lo que está en ese espacio llamado aula. Bien, el tema es muy amplio, pero solamente vamos a ordenarlo porque este curso de los domingos, ¿no?, son exclusivamente para el curso de lo que es el curso de especialización en pedagogía y educación, que dura 2 meses. El primer mes vamos a hablar de educación y pedagogía, todo el mes de enero. Y el segundo mes de febrero vamos a exclusivamente hablar de problemas de aprendizaje, en la cual va a tener el investigador va a tener la oportunidad de conocer, entender y a la vez investigar todo este formato de lo que el Instituto de Investigaciones en Educación de Lima está proponiendo. Bien, vamos entonces a ampliar la información con las diapositivas. Primero, vamos a primero aclarar qué es lo que tenemos como consideración, qué es lo que queremos principalmente hablar. A ver, vamos a un poco aclarar este punto. Muy bien, eso está acá. Perfecto. A ver, vamos a buscarlo. Sí. Aquí. Lo que nos interesa mucho en esta fotografía muy importante es sobre el trabajo y desempeño del docente. El docente es la persona, vamos a aclarar los puntos, ¿no? Porque siempre he dicho docente, pedagogo, educador y maestro. Vamos un poco a aclarar los puntos para entender y hablar muy bien este idioma. De manera semántica hay que saber que el docente es la persona, cualquier persona que se vincula al mundo de la educación. Cualquier persona interesada, conocedora de una ciencia o un arte que quiere enseñar. Y al querer enseñar, exclusivamente se le declara docente. Y esto ayuda mucho porque, de acuerdo a nuestra legislación peruana, en la Constitución, el artículo 13, que la cátedra es libre. La educación es un proceso formativo. Y eso tiene mucha razón, porque acá justo tengo la Constitución Política del Perú, acá, y vamos a esto un poco a detallarlo. Porque la Constitución tiene un factor muy necesario y eso hay que saberlo. A ver, vamos a ver, creo que no se ve muy bien, ahí, por la iluminación del sol. Ya. Pero vamos a aclararlo. A ver, artículo 13, ¿qué dice nuestra querida Constitución? Acá, para que lo vean bien. La Constitución dice bien claro, ojo, la Constitución peruana de 1993 por Fujimori, dice bien claro, ¿no?, promulgada por referéndum, dice, artículo 13, vamos un poco a aclararlo, porque sin datos no podemos hacer absolutamente nada. Bien. Primero, dice, la educación, artículo 13, la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Aquí está, libertad de enseñanza. Ahí viene lo que es la docencia, pues. Y luego dice, cito, los padres de familia tienen el deber y derecho de educar a sus hijos. Y después dice, de escoger los centros de información y participación en el proceso educativo. Importante dato que tenemos que saber. Bien, ahora, todo ello ayuda mucho para entender lo que es la educación, sí, porque el docente es la persona que apoya, ¿no?, apoya este proceso de enseñanza, porque es una persona preparada en un arte o una técnica, o una disciplina, o una especialidad. Eso ayuda bastante. Pero ahora vamos a un nivel superior a una persona que ya ha tenido nociones básicas, intermedias y ha estudiado la carrera. Aquí vamos a hablar del famoso pedagogo. ¿Qué es el pedagogo? El pedagogo es la persona que conoce sobre lo que es los métodos de enseñanza, pedagogía, ciencia. Y la pedagogía, para poco aclarar, la pedagogía tiene que ver mucho con la enseñanza de niños. El pedagogo se especializa en la educación básica. De allí viene lo que es ya una capacitación que es andragogía, que es la enseñanza para adultos. Lo que se habla mucho en los colegios no escolarizados o lo que es la educación alternativa en el Perú, que es normal que toda persona
principalmente que no ha podido culminar su educación básica regular, hay una educación básica alternativa. Eso es lo bueno del Ministerio de Educación, lo único bueno, ojo, porque después hay otros parámetros que hay mucho que discutir, especialmente en la currícula. Dejando de un lado este término, vamos a subir a otro término que vendría a ser el educador. Aunque para un poco redondear, el pedagogo es un investigador sobre lo que es la enseñanza. Y eso mucho se enseñó en lo que eran los institutos pedagógicos, que lamentablemente el Ministerio de Educación y, claro, lógico, el Estado peruano ha intentado desaparecerlos. Luego hablamos del educador. El educador es la persona que va a formar a la persona, al ser humano, tanto varón y mujer. Este educador, ¿no?, egresa especialmente de las facultades de educación y son licenciados en educación de las universidades. Los educadores saben de pedagogía, es decir, saben la formación y saben pedagogía, en teoría, pero ellos tienen que un poco regresar de nuevo a releer y replantear que es tan importante su función. El pedagogo puede ser educador, sí, porque llegaría a un extremo ya superior de no solamente dedicarse a la enseñanza, sino a la formación de la persona, usando las herramientas de la pedagogía. Si hace todo ello, ya llega al nivel de educador, que es el formador, la persona que va a formar el aspecto, tanto, ojo, el aspecto intelectual, moral y a la vez también emocional, ¿no? Si existe toda esta persona que pueda congregar y pueda ayudar, excelente. Hay, solamente que hay que dejarlo trabajar. El tercer nivel, y es un nivel, el tercer, cuarto nivel es más importante. Ya es lo que muchos se mencionan, y a la vez también mucho se ha utilizado este término que no es tan exacto como lo dicen otros. Maestro. El maestro es más que el educador. El maestro es la persona que en realidad es conocedor de un mundo científico, o un mundo artístico, o un mundo técnico. Maestro. Y el maestro es el que en realidad, al ser conocedor, transmite la información. Tiene conocimientos y sabe lo que es educar, formar, y sabe lo que es pedagogía, enseñar. El maestro te ayuda para orientarte en la vida. Por eso es importante, y bueno, mucho al educador, mucho al pedagogo, mucho al docente lo han relacionado con el maestro, pero no, hay una diferencia, que es importante porque no todos llegan a ser maestros. Formar personas, no solamente por trabajo, sino que ha llegado en esa persona y ha hecho un cambio. Ese es el maestro. Ahora, vamos ahora a la fotografía que tienen en pantalla. Aquí principalmente estamos viendo qué tan importante es la función del pedagogo, del docente, del educador en aula, educación básica, educación superior no universitaria, educación superior universitaria, porque va a formar especialmente a los jóvenes en educación básica, y también es mucho más importante el educador, ¿no?, que ya tiene ya estudios de docencia universitaria, ¿no?, para entrar a trabajar en la universidad, y especialmente a orientar a los jóvenes universitarios y a los adultos en posgrado. Esto es importante. Por eso aquí vemos bien claro en el aula de educación básica regular, vemos la maestra escribiendo en tiza y tiene 2 pizarras, que eso ya sería un método de enseñanza para la atención y captación de los jóvenes. La pizarra es una herramienta, eso hay que aclarar, es una herramienta, una técnica, junto con la tiza, junto con los cuadernos, los libros, y eso ayuda mucho a reforzar lo que se quiere plantear. Siguiente. Aquí lo que siempre hemos querido proponer en el Instituto IEL es que el estudiante trabaje, pero trabaje de manera intelectual. Primero de manera individual y posteriormente de manera grupal, si es que el grupo llega al mismo nivel de razonamiento. Porque es importante que el estudiante desarrolle de manera individual, y de allí nosotros sabemos cómo es su función, tanto de la manera de cómo él o ella ha aprendido. Esto del aprendizaje ya no entra en pedagogía, se estudia, pero lo refuerza mucho la psicología educativa. Y la psicología, que es principalmente una herramienta que nos ayuda. Aquí hablamos ya de los trabajos principalmente de William James,
de lo que vendría a ser Watson, el conductismo, ¿no? Skinner, los trabajos principalmente de Piaget, los trabajos de lo que corresponderían a Alberto Bandura, de Carl Rogers, de todos estos psicólogos, salvo Piaget, que Piaget es biólogo, de todos estos psicólogos que han ayudado y han reforzado lo que es la teoría de la psicología educativa. Es muy discutido, eso se va a aclarar en algunas semanas, en semanas posteriores vamos a hablar sobre los psicólogos y especialmente los psicopedagogos que han aportado en la cultura y especialmente en la investigación de la educación. Lo importante para nuestra propuesta como instituto es que el participante, el investigador que está escuchando estas clases, tiene que primero saber entender cómo transmitir la información, esa es la enseñanza, y cómo el alumno lo va a recepcionar, es decir, cómo va a aprender. Y eso tiene que verlo primero de manera individual, utilizando la observación. Y esto es lo que hace que el educador utilice las ramas de la pedagogía como ciencia. Que eso ayuda mucho porque al ser ciencia usa los métodos de investigación. O sea, ¿por qué enfatizo o por qué enfatizamos nosotros que la pedagogía es ciencia? La pedagogía es ciencia exclusivamente porque tiene que ver mucho con lo que corresponde la metodología de investigación, observación, lo que experimentación, las hipótesis antes de la experimentación, la hipótesis, ¿no? Y lógico, los resultados. La observación es importante para saber y conocer al estudiante, al alumno. Luego después formular el método. Luego las hipótesis, si va a ir bien el método o no va a ir bien el método. Luego la experimentación para ver si obtuvo el resultado y por lógica el resultado. Y al final las conclusiones. Esta metodología de la investigación lo hace el pedagogo. El pedagogo tiene que ser la persona, el artífice muy importante para el desarrollo del aprendizaje del estudiante, que ese tema se toca mucho en psicología. La psicología es una herramienta que ayuda. No somos psicólogos, somos pedagogos. Y el pedagogo exclusivamente tiene que ver sobre este factor. Muy bien, vamos un poco a continuar otra información dada y especialmente vamos a un poco a detallarlo. Muy buenos días, Soleidi. Vamos a complementar la información. Vamos un poco a aclarar algunos términos que es la pedagogía y la educación. Primero, para un poco detallar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos principalmente vinculando todo lo que correspondería a lo que es los conceptos básicos de pedagogía y de educación, con la finalidad de entender al investigador, ¿no? Del Instituto de Investigaciones en Educación de Lima, más conocido como IEL, que tiene que saber y entender estas diferencias, especialmente en pedagogía y en educación. Primero, saber qué es pedagogía, ¿no? La pedagogía es la ciencia de la educación. Ojo, eso hay que aclarar. Genera una elevación y una unidad en la educación. Esto un poco hay que aclararlo muy bien porque la pedagogía es ciencia, más no la educación. Vamos a continuar con lo que es la pedagogía. Da la reflexión de la educación sistemática, es decir, da una reflexión, un entendimiento de cómo debe ser la pedagogía y especialmente saber. Otro. Lo importante también es saber qué es la ciencia. Aquí habla de ciencia del espíritu. En realidad son ciencias que tienen que ver mucho con lo que es el desarrollo de la persona. Ciencia que tiene mucha relación con la filosofía, es decir, el pensamiento humano. Ciencia que tiene que ver mucho con lo que correspondería la psicología, la sociología. Ojo, estos puntos hay que aclararlo muy bien y hay que enfatizarlo porque la pedagogía utiliza herramientas y estas herramientas son la psicología para saber la conducta, la filosofía para saber el planteamiento, propuestas filosóficas o de pensamiento educativo y la sociología. Como estamos hablando con personas y las personas están en grupo, allí es donde se tiene que estudiar y entender las masas, es decir, los grupos. Todos estos estudios que ayudan mucho a reforzar la pedagogía, ayudan mucho porque no puede vivir exclusivamente la pedagogía como ciencia de la enseñanza o de la metodología solo o sola, sino tiene que relacionarse con otras ciencias. Pero vinculando ahora, dejando de un lado lo que es la pedagogía,
y después vamos a ampliar lo mayor esta información, la educación. ¿Qué es la educación en sí? La educación, de acuerdo a la teoría, no es ciencia, sino es todo un proceso formativo que tiene que ver mucho, y en la diapositiva dice, y lo voy a leer, me voy a atreverme a leer, tiene que ver mucho con la influencia intencional y sistemática, ordenada del ser humano. Tiene que ver mucho con el desarrollo de cómo formarlo y cómo desarrollarlo. Eso es importante en la educación. Segundo, la acción de la sociedad sobre las generaciones jóvenes a fin de transmitir y conservar su existencia colectiva. Claro, porque la realidad social, política, cultural, económica, influye mucho en el devenir de esta persona. Y la educación tiene que ver mucho con el estudio principalmente formativo y relacionándolo mucho con la realidad. Por lo tanto, en el último guión dice, la educación es parte de la cultura, correcto. Hace que esta última siga prevaleciendo. Voy un poco a dejar la diapositiva para un poco explicarlo de manera detallada. Escuchen. Hay que crear estos puntos. Yo creo que en esta primera clase, ¿no? De esta primera semana se tienen que crear los puntos claves. Ojo, toda esta información va a quedar grabada. Se está grabando ahora en estos momentos y va a quedar y se va a poner, se va a subir a nuestra página de Facebook del Instituto de Investigaciones en Educación de Lima. Es importante porque la educación queremos que sea para todos y llegue a nivel nacional para todo interesado. Y esto es necesario que ustedes lo compartan para hacer todo un movimiento de cambio y reafirmar nuestro pensamiento educativo. El Instituto de Investigaciones en Educación de Lima, más conocido como él, y en este caso yo, el profesor David Luis Tataje Rojas, principalmente estamos viendo la idea de que la educación tiene que ser un soporte importante para la formación, como su nombre lo dice. Educación es formación de la sociedad y formar a la nueva sociedad peruana. Esta nueva sociedad tiene que ser muy importante y nosotros somos parte de esta enseñanza. La pedagogía, ahora, para un poco hablar, la pedagogía tiene que ver exclusivamente como una ciencia que se desarrolle por medio de la enseñanza. ¿Cómo enseñar? ¿Qué herramientas, qué métodos, qué estrategias, qué didáctica va a utilizar la pedagogía? Y hay que aclarar muy bien que la pedagogía ayuda mucho, porque el educador no puede principalmente formar sin pedagogía, sin saber las herramientas, pero también necesita la ayuda de la psicología educativa. Aquí vemos dos factores. Vamos un poco a entenderlo, escucha. Esto es importante. Yo creo que esto se quede bien claro para poder avanzar. El estudiante, el participante, el alumno, educación básica, educación superior, universitaria o no universitaria, llega a una institución para aprender. Aprender. Y el aprendizaje es individual y a la vez grupal. No es tan fácil, porque aquí el aprendizaje solo estudia la psicología educativa. Skinner, Bandura, Watson, Sondheim, Vygotsky, Ausubel, ellos han hecho estudios sobre el aprendizaje, que eso lo vamos a tocar en el segundo mes con mayor propiedad cuando hablemos de los problemas del aprendizaje. Ojo, este mes vamos a hablar de pedagogía y educación y quiero que esto se quede bien enraizado. Entonces, el alumno, el estudiante, el participante, tanto de educación básica y superior, no universitaria y universitaria, quiere conocer y nosotros tenemos que proporcionarles esas herramientas. Pero el docente, el que está en aula, que sabe su ciencia, pero no sabe de pedagogía ni educación, tiene que capacitarse. Y aquí viene lo que hace el educador. El educador forma a las personas, va a hacer una formación, lo va a formar como profesional o como ciudadano. La educación básica forma ciudadanos. La universidad y el instituto forma a profesionales, técnicos y universitarios. Y esa formación tiene que ver mucho con la educación, tanto de aspecto de capacidades cognitivas, conocimiento, capacidades afectivas, porque es un ser humano, y a la vez de lo que es sus capacidades éticas y morales, axiológicas, lo correcto y lo incorrecto. Eso es formación, eso es educación. Pero el educador necesita una herramienta que es la pedagogía. ¿Y la pedagogía qué es?
son toda la metodología, el método de enseñanza para la persona. Enseñar. El educador enseña gracias a las herramientas científicas de la pedagogía. Y a la vez también el estudiante tiene que entender y entrar en conciencia de que por qué está aquí, en el aula o en el espacio donde se va a enseñar. Esto es importante. Por eso nosotros queremos un poco enfatizar y separar y no entrar en polémica, porque educación y pedagogía son dos cosas diferentes. Más lo que vendría a ser didáctica, que lo vamos a estudiar la siguiente semana. Y esto es importante detallarlo. Vamos a continuar. Avancemos con las diapositivas. Luego tenemos, ¿no? Siendo ahora las 10:30, es temprano todavía, nosotros nos programamos hasta el mediodía, hoy domingo, 17 de enero del 2021, vamos a hablar la diferencia de pedagogía y didáctica para un poco entenderlo. La pedagogía. La pedagogía estudia a la educación con la finalidad de conocerla y perfeccionarla. Claro, y eso es importante enfatizarlo, porque la pedagogía va a estudiar la enseñanza, los métodos de enseñanza, técnicas de enseñanza para reforzar la educación. Segundo, se ocupa de la educación como fenómeno social humano. Claro, porque el ser humano va a querer aprender, conocer información, y nosotros tenemos que proporcionarlo. Pero hay métodos para proporcionar esta información en base a la edad, en base al género, masculino o femenino, en base también a su desarrollo. Una cosa es enseñar a un niño, otra cosa a un adolescente, y otra cosa es enseñar a un adulto, joven y adulto. Eso es enseñanza, eso es pedagogía. Por eso se divide en pedagogía y andragogía. La andragogía es el estudio de la enseñanza de los adultos. Sigamos. También tiene dos categorías, general y específica. La general se encarga de cuestiones globales o universales de la educación, es decir, va de la mano con la educación, que tiene que ver mucho con la formación. Y la segunda, la específica, se ayuda mucho de la educación, refuerza de la educación para ver el aspecto evolutivo. Esto ya lo cuenta de manera con la ayuda de la psicología educativa. Dos, diferencial, porque tenemos que dar la diferencia y saber que cada persona es diferente en su enseñanza. ¡Ojo! Cada alumno es diferente en su enseñanza y también en su aprendizaje. Enseñar, ¿cómo llega la información a él? Aprendizaje, cómo él recepciona y capta la información. Son dos puntos que se tiene que aclarar y discutir porque sí es complejo. Y se estudia mucho en la psicología educativa, que es una rama que refuerza la pedagogía y refuerza la educación. Luego también la educación especial. Sí, ese punto lo vamos a tocar el próximo mes en problemas de aprendizaje, porque todas las personas no pueden aprender de la misma manera. Lógico, cuando nos enseñan de una misma manera, nos enseñan, principalmente la persona capta la información de diferentes formas. Y eso es importante para su estudio e investigación. Y lógico, el último habla de la andragogía, la educación exclusivamente para los adultos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la didáctica con la pedagogía? Segundo cuadro de esta diapositiva. En primero dicen, estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje, eso es la didáctica. La didáctica tiene que ver mucho con lo que es la enseñanza, porque habla mucho lo que es exclusivamente los métodos, las técnicas, y especialmente técnicas y estrategias. La pedagogía habla del método, correcto, pero la didáctica habla de las técnicas y las estrategias para poder enseñar. Excelente. Que eso lo vamos a tocar después, en una siguiente semana, exclusivamente cuando hablemos de didáctica, método y didáctica. ¿Es parte de la pedagogía la didáctica? Sí, ahí lo dice. Y es cierto porque la pedagogía es tan grande, tan amplia, que tiene un rigor científico a través de la metodología de investigación. Se ocupa de sistemas y métodos prácticos de enseñanza, totalmente de acuerdo. Destinada a plasmar la realidad de las directrices de las teorías pedagógicas. Bueno, eso es cierto porque los pedagogos son los pioneros. Hay pedagogos importantísimos en el mundo y también peruanos. Vamos a citar primero a Pestalozzi. Pestalozzi es un gran pedagogo, igual María Montessori. Es decir, usaban métodos de enseñanza y fueron grandes. Y estos métodos de enseñanza que hizo Pestalozzi, que hizo principalmente María Montessori, fueron las bases principales para la pedagogía.
Luego ya después ya vienen filósofos que van a enfatizar, pero son teóricos, más no prácticos. Y esto es importante. Una cosa es la teoría, que ayuda mucho, porque es el análisis y un estudio riguroso, un estudio racional, y otro es la práctica, que es la aplicación de lo que se ha enseñado, de lo que se ha investigado. Y esto hay que diferenciarlo. Los pensadores han dado buenas propuestas y los pedagogos son los que lo han realizado. En el Perú tenemos a Pedro Labarte, tenemos también a lo que vendría a ser Teresa González Fani, por qué no decirlo también a muchos pedagogos, ¿no? Que, bueno, al final construyeron, ¿no? Pedro Labarte construyó un colegio, igual también construyó un colegio de Teresa González Fani. O sea, estamos hablando de pedagogos peruanos, ¿no? Y si también regresamos antes de ellos, la primera y la pionera fue lo que vendría a ser Juana Larco de Dacna. O sea, los peruanos también han hecho un buen aporte a lo que es el país y, lógico, han sentado las bases. El problema es el siguiente, vamos a hacer una crítica, porque el instituto tiene que hacer su crítica para sentar las bases, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pasando en el país y qué es lo de nuestra propuesta. Lamentablemente se está viendo que la educación básica, pública y privada es pésima. Porque hay muchos factores, porque no se está haciendo pedagogía como debe ser, no se está haciendo educación. Ojo, no se está formando. Y esa es una crítica que se tiene que mucho decir públicamente a nivel nacional. Que el educador no está haciendo su función de educador. Está recibiendo dinero, está cobrando del Estado o está cobrando dinero a través de las pensiones de los padres de familia en el colegio privado, pero no está haciendo su función real de formar. Ojo, y la formación es necesaria. Y gracias a esta formación sale un resultado. No está saliendo un buen resultado. Es cierto, es un proceso de 5 años en la educación básica y a la vez también es un proceso de formación en las universidades. ¿Qué estamos viendo entonces? ¿Que también se está formando mal en la universidad? Sí, porque no tenemos pedagogos o no tenemos educadores que tengan conciencia de peruano, conciencia de formadores, conciencia de un cambio social. Y eso no lo digo yo, eso ya lo había dicho José Carlos Mariátegui hace ya un siglo. Ya lo había dicho también Juan Manuel González Prada, ya lo había reclamado César Vallejo Mendoza en sus poemas y en sus novelas como El Tusteno. Ya lo había ya dicho como protesta José María Arguedas. O sea, estos 4 grandes peruanos ya lo habían dicho. Y él se suma a esta gesta. Nosotros estamos con la propuesta de capacitar a los interesados en educación, ¿no? Interesados en educación, para poder cambiar el país. Esa es nuestra propuesta de él. Esa es la propuesta peruana. Que esto parte como un punto de partida a través de las redes sociales en esta época de pandemia. Sigamos. La didáctica tiene que ver mucho sus componentes, como es el profesor, que puede ser docente, ¿no? Que no ha tenido estudios de pedagogía, pero tiene un estudio de su especialidad. Y eso él ingresa al mundo de la enseñanza para poder sobrevivir y poder transmitir su información. El docente es importante. La Constitución dice bien claro que no se necesita para enseñar ser educador. Hay una libertad de enseñanza. Cualquier persona puede enseñar. Por eso esto es importante. Para mí, los padres de familia tienen que saber toda esta información. Para hablar de tú a tú con el educador, con el pedagogo, para que al final se involucre él y ella, el padre y la madre, porque la educación es importante. El segundo es el estudiante. El estudiante es la razón de ser, pero también hay que diferenciar estudiantes que quieren estudiar, estudiantes que quieren aprender de verdad y no calentar el asiento o no molestar al docente. Eso es una tarea titánica de hacer entender a este ser humano que no se está regalando, no estamos perdiendo tiempo. El profesor no viene a ser solamente una persona que va a entretener, no es entretener, es sentar la base de una formación, es algo serio, porque de esa formación es el ciudadano peruano y peruana. Por eso el estudiante, ese punto lo vamos a tocar más adelante, el estudiante, sin que el estudiante conozca, sepa y tenga el interés por aprender, bienvenido. Si el alumno
el estudiante no tiene interés de aprender, entonces allí no es sacarlo, sino es hacerlo entender y entrar en conciencia, pero sin interrumpir la clase. Esas son cosas muy interesantes que se tienen que discutir. Luego el contenido es otro componente de la didáctica, y el contenido también está mal elaborado en la currícula. ¿Cómo vamos a decir al estudiante que entre en conciencia si le hemos quitado filosofía? 2. ¿Cómo queremos que el alumno cante el himno nacional o tenga identidad peruana si le hemos quitado historia del Perú? Le han dado ciencias sociales. O sea, ¿dónde está? Le hemos quitado cívica. O sea, ¿qué vemos? O sea, es un plan de la UNESCO, del Ministerio, para no mejorar la educación, empeorarla. La UNESCO, junto con las Naciones Unidas, hace una propuesta universal. Esos son los objetivos del milenio. Y eso está muy bien. Yo no estoy en contra de su propuesta. Eso es un estudio de Delors, ¿no? Y es un estudio principalmente francés. No estamos en contra. Lo que sí estamos en contra es de que el Ministerio de Educación copie al 100% esta teoría propuesta por el Ministerio de Educación, que para nosotros está mal, que debe ser 50% extranjera, UNESCO, ONU, UNESCO, y 50% peruana. La propuesta peruana, ¿en qué consiste? Identidad nacional. 2. Conocer la realidad peruana en los 3 sectores gigantes de Costa Andes y Amazonía. Y tercero, conocer la realidad socioeconómica de la zona donde uno está enseñando. Esos son factores que es básico. Y eso ya se había hecho. Y estaba en la reforma educativa de Salazar Bondi en 1974, que Belaúnde lamentablemente lo encarpetó en el 83, con la ley del profesorado. Y Fujimori no quiso saber nada, y Gay plantea principalmente el nuevo enfoque en el 2001. Todo eso lo vamos a saber en legislación, que eso ya es un curso principalmente que más adelante lo vamos a hacer. Es que aquí tenemos 2 cursos. El curso general de los 6 meses que estamos trabajando es gestión educativa. Y gestión educativa son 6 meses, y cada curso, y cada mes, o cada 6 de los 6 meses, tiene un curso. Y principalmente este trabajo es parte de la gestión educativa. La gestión educativa es muy amplia porque en realidad es necesario que la persona ya tenga la noción de emprender como colegio, emprender como una institución formadora. Para eso estamos haciendo estos cursos. Pero dentro de la gestión educativa hay un certificado que nosotros lo hemos desprendido, un certificado de especialización llamado Pedagogía y Educación, que consiste en 2 meses, que es lo que estamos haciendo hoy, enero y febrero. Se habla de pedagogía y educación en el mes de enero, y en febrero se habla de problemas de aprendizaje. Este certificado es de 320 horas pedagógicas, ayuda mucho a especializar al participante. Si así el participante quiere continuar otros cursos que son parte de lo que es la gestión educativa, bienvenidos. Eso ya después se va a informar con mayor propiedad, y especialmente un video para informar sobre ello. Bien, vamos a continuar. El entorno del aprendizaje es básico de acuerdo a lo que dice la didáctica. Sí, porque el entorno ayuda, es decir, el ser humano aprende en grupo, sí, pero también individual. Aprende individual en su casa, y cuando llega al aula o llega al lugar donde se desarrolla la enseñanza y el aprendizaje, aprende también en grupo. Y el grupo influye demasiado. El grupo influye para que pueda avanzar o pueda estancarse o pueda retroceder. Por eso el entorno del aprendizaje es necesario, donde debe haber un respeto al estudiante, un respeto al alumno, ¿no? Un respeto al maestro, al docente, al educador, porque estamos hablando de temas que son de suma importancia. Y el último, las estrategias metodológicas, que eso es propiamente de la pedagogía, y la didáctica tiene que ver mucho con la técnica y lo que es la estrategia. Sigamos, una más. Cualquier pregunta nos puede hacer llegar a través de lo que es el chat, y también a lo que correspondería en el audio, ¿no? Justo aquí tengo el audio, el audífono para poder escucharnos. Este cuadro, ¿no? A ver dónde estoy. Sí, está bien. Este cuadro, vamos a hablar exclusivamente sobre la andragogía y la pedagogía, para separarlo y un poco reafirmar lo que queremos como propuesta.
La andragogía es parte de la antropología, sí. La antropología es la ciencia social que tiene como campo de estudio el ser humano, a través de su cultura, a través de su folclore. Y eso ayuda mucho, porque al saber todo ello, nosotros entendemos cómo es este ser humano, cómo es este peruano y peruana o extranjero, es su realidad, su cultura, el antes en su casa, y cómo es su costumbre, su folclore. Sin la antropología no podemos saber cómo es la persona. Eso ya lo había estudiado el doctor Arguedas. También la sociología ayuda mucho, porque la sociología ya es el estudio de las masas, de los grupos, cómo se desarrollan los grupos, ¿no? De manera principalmente colectiva. Y eso son las aulas de trabajo. El otro es el proceso de orientación y aprendizaje. Orientación, proceso, es decir, pasos, etapas para poder entender, orientar a este ser humano que ha entrado al aula o está en el espacio educativo y él cómo puede captar la información, el aprendizaje. Por eso es bien importante, porque si nosotros somos conocedores en pedagogía, en educación, ¿no? En nuestra propia especialidad, y si el estudiante no tiene ese respeto o no tiene esa conciencia de que está en un lugar para aprender, no hemos hecho nada entonces. No sirve nada nuestros títulos. No sirve nada nuestro estudio. Porque tenemos que entrar en conciencia que el estudiante conozca la realidad, sensibilizándolo y a la vez también empoderándolo, dándole la fuerza e identidad a través de las reglas. Sigamos. La aplicación inmediata del conocimiento en la andragogía tiene que ver mucho. El recurso de aprendizaje es principal cuando la experiencia del grupo a través de la motivación. Esto es un poco complicado porque al hablar de grupos es muy difícil para su estudio, porque primero tenemos que saber que cada persona trabaja de manera individual. Al saber de manera individual, nosotros ya como conocedores y observadores ya determinamos quién debe ser jefe de grupo y qué grupo debe integrarse con tales personas o participantes. Porque lo malo en los grupos es que una persona trabaja por otros. No, no debe ser así. Por eso está el educador para que observe bien que hay un líder de grupo, ¿no? Y hay personas que le van a ayudar a pensar y a entender. Y ahí es donde se forma el equipo. Atención. Grupo, conjunto de personas que tienen un objetivo en común. Equipo, conjunto de personas especialistas con la idea de llegar a un objetivo. Te voy a explicar. Un poco para lo que muchos les gustan trabajar en grupos, ¿no? Vamos a destruir la teoría y después reafirmarla. Primero, en los grupos se está trabajando mal. Eso de grupos al azar es una gran mentira y una estafa, porque en realidad uno no conoce. Ahora, la idea es de que van a conocerse en el grupo, mentira. Van a perder tiempo hablando y conociéndose y no utilizar ese tiempo precioso en el aula para poder principalmente hacer el trabajo. 2. En el grupo siempre va a haber una persona que va a tener ideas y las otras van a recepcionar y van a estar sometidas a lo que dice esa persona. O también la viveza de otros es, no van a hacer el trabajo y van a esperar que uno u otro haga el trabajo y el otro se lo va a llevar gratis. Tercero y final, que en el grupo no se ve bien claro el proceso educativo. ¿Por qué? Porque solamente determinamos quién es el líder del grupo y a él le damos la nota. Y lo demás, por solidaridad, le tenemos que también poner esa nota. Destruimos esa teoría del grupo. Vamos ahora a reafirmarlo. El grupo sí es importante porque cuando nosotros, los educadores, pedagogos, maestros, docentes, conocemos primero a todos los estudiantes o conocemos algunas personas que pueden liderar grupos. Y el mismo docente los selecciona. Es decir, persona que no tiene miedo, habla en público, líder de grupo, perfecto. Persona que piensa rápido y tiene buenas ideas y tiene buen aporte, se integra a ese grupo. Persona que ayuda de manera práctica, manual, escribe, o a la vez le gusta lo que es participar, entre en ese grupo. Y ahí se juntan los grupos. Ese grupo entonces va a trabajar y no van a decir de que nadie va a trabajar, ahí trabajan todos, porque son personas que se ha escogido para el efecto. Y segundo, para un poco ampliar,
ellos van a trabajar y van a dar una propuesta. Y tercero, que cuando ya formamos que cada uno se ha especializado, uno dirige, otro lo ejecuta, otro lo expone, entonces ya tenemos, ya no un grupo, tenemos un equipo. Y ese es un proceso que se tiene que hacer. ¿Y qué hacemos con los chicos que especialmente no quieren hacer nada? ¿Los juntamos todos? Sí, juntémoslo. Y ahí va el educador, el pedagogo, el docente, allí se sienta con ellos a decir, yo les voy a enseñar a aprender. Pero eso sí, ¿quieren aprender? Sí, les enseño. ¿No quieren aprender? No les puedo ayudar, porque no quieren. Eso es importante. Eso es, por eso sigo, ahora voy a continuar con lo que dice exclusivamente en andragogía, la primera diapositiva que vemos aquí, la primera columna de la diapositiva, la relación participante-facilitador. Bueno, eso de facilitador es un término del Ministerio de Educación que un tiempo lo utilizó. No, es educador, es pedagogo, decir las cosas bien claras, es docente, ¿no? Es la persona que va a transformar a este ser humano para que trabaje y le insertemos en el mundo laboral. Por eso acá dice que la comunicación participativa debe ser horizontal. Sí, en adultos se ve mucho eso y eso está muy bien, pero siempre saber y un poco reafirmar que el docente, el educador y el pedagogo está yendo a trabajar, a desarrollar pensamientos, no hacer vida social. Eso que quede bien claro. Segundo, y final, la última parte de antropología, aquí en el curso lo voy a decir. Educación no es necesariamente formal. Sí es cierto, la andragogía no es tan formal. Bueno, la educación en realidad no es formal, solamente que nos han puesto que debe ser un aula y debe ser de manera vertical, donde el maestro influye al estudiante. Una parte está bien. Y también cuando el alumno ya llegó al nivel ya de conciencia, ya se vuelve principalmente horizontal. O sea, yo digo, las dos teorías son buenas. La vertical ayuda mucho porque primero tenemos que ingresar a un aula y saber quiénes están allí. Hay personas interesadas o personas no interesadas. Y vamos a trabajar con las interesadas. Y a ayudar a no interesadas para que aprendan. Dos. Lo siguiente es, ya cuando ya tenemos y ya hemos separado a los participantes, a los estudiantes, quienes quieren aprender y quienes no, recuerda muy bien, esto no lo digo yo, esto ya lo dijo Jesús el Cristo. Escucha, esto ya es Iglesia Católica o cristianismo. Jesús, el Cristo, no ha venido para salvar a los buenos, ha venido a salvar a los malos. O sea, tu función no son los chanconcitos, no son los académicos. A ellos selecciónalos y tenlos en un grupo, sí. Y ellos van a hacer tu carta de presentación de tu trabajo. Pero también hay un segundo grupo, de los incomprendidos, de los que no quieren estudiar, de los que no han entendido o hay un problema de aprendizaje o de información o de captación. Y allí es donde el educador también va. ¿Te das cuenta que hay dos frentes? El frente donde está el académico, el chancón, el que ha aprendido, el que entiende, el que te va a ayudar, el que va a avanzar tu teoría, tu propuesta educativa, pedagógica, y el otro grupo que principalmente tiene problemas de aprendizaje, problemas de conocimiento, no tiene empatía, tiene problemas principalmente de autoestima, y ahí es el otro frente que tienes que ayudar. No es tan fácil, no es tan fácil. Si vemos de ese punto, ahí es donde la magia, el arte, la ciencia del educador, le digo arte, porque va a crear. Por eso muchos dicen que la educación es arte. Discrepo en algunos puntos, pero si lo digo de que va a crear, sí, es creatividad, es arte. Y el otro va a tener que ir a ese grupo y ahí sacar toda su experiencia educativa y pedagógica para poder ayudarlos. Por eso la pedagogía, y mira la siguiente diapositiva, o el siguiente cuadro de la diapositiva, habla sobre que es parte de la antropología, totalmente de acuerdo, estamos hablando de manera individual. Tiene que ver mucho el proceso de enseñanza primero, ¿no? Método, y el aprendizaje, que ahí son las herramientas de la ciencia psicológica educativa, de la psicología educativa. Skinner, Vygotsky, Auswell, Brunner, Piaget. Ayuda.
Eso lo vamos a tocar. El segundo mes va a ser muy interesante. Pero también en este mes vamos a hablar sobre las corrientes pedagógicas, ¿no? Que van a ayudar mucho. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. La pedagogía está dirigida a niños y jóvenes, totalmente de acuerdo, mientras la andrología es dirigida a adultos. La pedagogía tiene una aplicación tardía de lo aprendido, sí, es cierto. Porque primero tenemos que saber si el estudiante ha captado la información y a la vez también por medio de la evaluación, sabemos si ha llegado el rendimiento que hemos querido. La experiencia del profesor, sí, en este caso sí, porque el profesor es el que tiene que dirigir a este grupo de niños y jóvenes. En la educación superior es diferente, que se usa mucho la andragogía. Y lógico, el estudiante interesado tiene las nociones básicas e intermedias de lo que es la psicología básica. La relación estudiante-docente, sí es cierto, hay un nexo. ¿Qué es un nexo o un enlace entre el estudiante con el profesor? Porque el profesor es educador, es docente, es maestro, es papá, ¿no? Es mamá, es orientador, es el que guía. Ojo, el que guía. Por eso yo discuto mucho cuando hay docentes que tienen un problema de regresión. ¿Qué es eso? Que ellos se achivolan, ¿no? O sea, ellos quieren principalmente sentirse jóvenes y hablar de tú a tú con los jóvenes. No es así la situación. Puede ser una herramienta para que pueda tener comunicación con el joven, sí, pero al final recuerda muy bien que es una herramienta, nada más. Ya llegando al objetivo de la comunicación, ya él es educador, él es formador, él es orientador de este joven, de este niño también. Avanzamos. Los principios psicológicos de desarrollo infantil, sí, en la pedagogía mucho lo ha estudiado Piaget y también Erik Erikson, ¿no? Justo acá tengo un libro de Piaget, justo, mira, calentito. Aquí está, el criterio moral del niño, ¿no? De Piaget. Y Piaget ayuda mucho porque él nos enfatiza mucho en este libro. En el criterio moral del niño, Piaget habla mucho sobre lo que correspondería a la educación. Y en este libro, ¿no? Tiene que ver mucho este factor. Vamos después a hablar de Piaget en otro punto, ¿no? Es una buena editorial Martínez Roca, ¿no? De España. Bien, dejo la diapositiva. Todo este punto, bueno, ahora sí, vamos un poco a aclarar. En este libro, el criterio moral del niño de Jean Piaget es muy bueno. Yo lo estaba leyendo la semana antepasada y él da puntos a tratar sobre la diferenciación. Pero acá habla de una experimentación en Europa. Y él, gracias a estos estudios, él hace lo que son los estadios. No estadios, estadios. Que eso ya después lo vamos a ver en lo que son en algunos puntos de corrientes pedagógicas. Pero Piaget es un grande, porque Piaget hace que rompa algunas estructuras y dice, como biólogo que es, hace que la evolución del ser humano tenga un desarrollo y que en cada estadio, cada periodo de edad, se entienda a la persona, desde niño hasta lo que es adolescente. Piaget lo termina solamente con 12 y 15 años, las operaciones formales, que para él, el niño europeo, 12 y 15 años, ya puede entender todo, que es un buen principio. En cambio, Erik Erikson dice diferente, que lo haya dado prolonga hasta los 24, 28 y 30 años, el proceso especialmente de la concepción de lo que es el aprendizaje, que para Erik Erikson el aprendizaje con mayor fuerza es entre los 20 a 25 años, es la edad universitaria. Son teorías que se puede discutir. Sigo, vamos a poner la diapositiva. Una más. ¿Dónde estamos? A ver, déjame ver un ratito. Quiero ver si la diapositiva está muy bien. A ver, un ratito acá. A ver, vamos a ver acá. Sí, esta es. Ya lo vi. Sigo. Lo que nos interesa mucho es ver este personaje, ¿no? Pestalozzi es un grande, es un pedagogo de origen suizo. Pestalozzi en realidad fue de padres religiosos, ¿no? Fue principalmente protestantes, ¿no? Pero Pestalozzi ayuda mucho. Yo siempre digo de que la religión ayuda mucho porque la religión, en el caso peruano, el evangélico, ¿no? O el adventista, ¿no? O cualquier otro grupo religioso, hermano religioso, lee. Y al leer entiende.
que para mí es una buena escuela. Ojo, pero también hay que vincularlo mucho con la ciencia. Pero Pestalozzi tuvo sus bases religiosas y Pestalozzi ayudó mucho porque él, como lo dice en el texto, ¿no? Este es un influyente pedagogo y educador y a la vez un reformador suizo. Él va a leer mucho el contrato social, principalmente de Rousseau, ¿no? Que prácticamente en Suiza no querían saber nada de este libro, porque en la Ilustración, en la etapa antes de la Revolución Francesa, eso hay que aclararlo, Pestalozzi hace un criterio y él dice de que se le tiene que enseñar al estudiante y especialmente vincularlo mucho con el problema social. Él es el primero que dice que para que el estudiante salga de la pobreza tiene que tener educación, formación, y esta formación tiene que ser en base a su realidad social y a la vez darle una enseñanza para erradicar la alfabetización en Suiza, que lo logró, no en su totalidad, pero hizo un avance extraordinario, pues es un grande, porque utilizó métodos de enseñanza. Pestalozzi es un grande y eso tenemos que respetarlo y admirarlo. Otro día vamos a hablar toda la biografía de nuestro amigo Pestalozzi y especialmente sus puntos de partida en la pedagogía. Otro grande, tenemos a Johann Friedrich Herbart, el alemán. Este alemán ya empiezas a tener estudios especialmente de filosofía. Por eso él es filósofo, psicólogo y pedagogo, alemán. En realidad la filosofía ayuda mucho. Y esto yo lo enfatizo mucho porque el educador, el pedagogo, el docente o cualquier persona interesada que quiere saber sobre educación tiene que tener pensamiento o filosofía, tiene que leer, porque si nos ponemos un poco a reflexionar, la filosofía ayuda mucho para el entendimiento humano y el entendimiento de la realidad. Si retrocedemos a los griegos, los primeros sofistas, ¿no? La Grecia se divide en dos periodos grandes de su cultura, los sofistas y los socráticos. Los sofistas exclusivamente se basan en Tales de Mileto, Empédocles, Pitágoras, Protágoras, el más grande de los sofistas. Protágoras y los sofistas vendrían a ser la etapa más importante y el momento donde los educadores los profesores, más claro, ¿no? Porque eran profesores los filósofos, los profesores tuvieron el momento más importante de la historia de la humanidad, porque ellos cobraban por enseñar y eran bien valorados, inclusive personas se endeudaban o vendían sus casas para que su hijo aprenda. Y lógico, los sofistas se fueron millonarios, se enriquecieron. Y lógico, también hubo muchas personas que estafaban y utilizaban mucho la venta de la información o la formación de los jóvenes, y lógico, costaba mucho, demasiado. Y ahí es donde aparece Sócrates. Sócrates rompe con toda esa instrucción. Sócrates dice, no, la formación es para todos, porque yo sé que nada sé, y conócete a ti mismo, sus frases célebres. Por eso Sócrates es un grande, porque rompe el esquema y que dice que la educación debería ser para todos. Lógico, él formó discípulos y lógico, los discípulos le traían no dinero, sino le traían alimentos. Y con eso principalmente él vivía y sobrevivía. Pero Sócrates hace un cambio en el mundo porque él rompe y dice, no, ya la formación del ser humano, del ciudadano, es en base al pensamiento filosófico. Y la filosofía es en base a la pregunta o al cuestionamiento, a las preguntas de la realidad. Eso es la mayéutica. Que se pregunte por qué quiere estudiar, que se pregunte cuál es su razón de ser, que se pregunte por qué quiere ser mejor persona. Importantísimo. Y si vinculamos a nuestro amigo Herbart aquí habla de que es un personaje que constituye una agitación intelectual en Alemania, especialmente en el siglo XIX, 1800, porque su pensamiento manifiesta mucho una crítica del idealismo, es decir, el mundo de las ideas. Y él también ya se basa mucho a lo que es especialmente el materialismo, sin llegar a lo que es a Marx. Pero aquí el idealismo romántico, él critica a otros que tienen posturas ideológicas como Hegel, Schelling y Fichte. ¿Por qué hace esa crítica? Porque dicen de que el pensamiento debería ser idealista, romántico, ¿no? No, soñador. Pero no, él dice no, tiene que basarse en una realidad material. Importante, Herbart.
son planteamientos filosóficos que ayudan mucho para reafirmar el pensamiento pedagógico, pero con mucha más razón el pensamiento educativo. Wilhelm Wildel, otro alemán, también es importante porque este es un filósofo que mucho estudia la historia, es decir, la realidad social. También sociólogo, estudia las masas, psicólogo y también hermenéutica, ¿no? La hermenéutica vendría a ser parte de lo que es el lenguaje, ¿no? El entendimiento y la comprensión. Este alemán va a tener estudios de lo que son las humanidades, y esto es el punto de partida, porque la educación tiene que ser formadora y humanística, como en el Estado dicen científica humanística, pero Dilthey propone que debe ser humanística, relacionado mucho con lo que es el derecho, la religión, el arte y la historia, y esto debe centrarse en una realidad histórica, como cita ahí en la diapositiva, histórica, social y humana. Buen pensamiento y buen aporte, porque esto sienta las bases para que la educación tenga una orientación, no solamente sea conocimiento de matemático, de lenguaje, ¿no? Que eso lo hacen en los colegios preuniversitarios peruanos, mal, muy mal, sino que tiene que ver el aspecto humano, histórico, social, con la finalidad de reforzar primero que tiene que entender la realidad y en base a la realidad dar el punto de partida que es lo que quiere. Por eso acá dicen al final, ¿no? Al final de la diapositiva, afirmaba que el estudio de las ciencias humanas supone la interacción de la experiencia personal. Claro, porque la experiencia del estudiante es necesario y nosotros tenemos que registrarlo por medio de la observación y ver su desarrollo para poder formarlo bien. Piaget, y cito a Piaget utiliza un método muy bonito. Voy a un poco retirar la diapositiva. Piaget, este grande, en el criterio moral del niño, que lo tenemos acá, lamentablemente lo tengo en físico, me gustaría tener en digital, pero en digital hay un libro que sí está en el ciberespacio que habla sobre lo que son las formación del niño, ¿no? Que lo hace Piaget, y especialmente habla sobre los 6 estadios. Importante, eso sí está en el ciberespacio, eso sí ya lo tengo descargado, voy a ver si lo proporciono. Pero, Piaget dice algo muy interesante, que lo leí en el criterio moral del niño. Él dice, y yo creo que esto ayuda mucho para los que son de primaria, ¿no? Que es que este estudio del niño es interesante, que yo creo que es la base principal para que el adolescente entienda la realidad. En el mundo existe la paz y la guerra. Perfecto. Voy a hacer la introducción. La paz y la guerra son etapas muy interesantes porque la paz es un periodo de tranquilidad, pero la guerra no. La guerra vendría a ser la lucha entre ideales, entre políticas o economías. Guerra. Siempre hay un ganador y un vencedor. Eso lo hace siempre el ser humano. El ser humano siempre está instaurado o siempre tiene la iniciativa de la guerra. Siempre hay una lucha constante. Siempre hay quien, yo soy más, tú eres menos. Yo he ganado y tú has perdido. Y ahí lo relaciona mucho con el juego. Y el juego, atención, el juego es muy importante porque de allí sabemos si el niña, aprende a ser tolerante, aprende a respetar las reglas, el juego tiene reglas, y lo más importante, si aprende a asimilar la derrota. Allí sabemos cómo es su carácter. Si no es picón, no, más claro, ¿no? Y si entiende que ha perdido y que en un momento va a cobrarse su revancha. Y segundo, si asimila las reglas de juego y los respeta, el aspecto axiológico. Entonces eso es importante. Piaget en el criterio moral del niño también, que lo había leído, dice bien clarito, que la niña es más ordenada, respeta más las normas, tiene paciencia y quiere ganar, pero con estilo. Importantísimo. ¿Cómo es eso de ganar con estilo? Es decir, gana y quiere que esa victoria sea reconocida. En el caso del niño es diferente. Él lo relaciona mucho con el juego de canicas. Y Piaget dice que en el juego, ahí en el niño nos damos cuenta que el niño, no, algunos no respetan las reglas y otros sí. Y ahí es donde él diferencia. Y dos, que hay niños que aceptan la derrota, perdieron, ¿no?
y otros no. Eso es importante. Sí, es más complejo enseñar al niño que a la niña. Piaget, no lo digo yo, Piaget, y nosotros como él lo estamos difundiendo a nivel nacional. Ojo, es importante. Ya en el adolescente ya es la continuación del niño. Por eso es una cadena, eso ya lo dice Piaget y lo dice Erik Erikson, el norteamericano. Sigamos. Luego, después de nuestro amigo William Dilthey, bueno, ya son gráficos que a mí me interesan mucho, porque los niños, o el peruano y la peruana, tienen que aprender, y esta es nuestra función. El educador, el pedagogo, el docente, el profesor, el maestro, tiene que tener la consideración y el entendimiento y la conciencia de peruano o de peruana de que tiene que cambiar este país. Por eso él propone dos reformas, la reforma interna y la reforma externa. La reforma interna es que el profesor de colegio nacional contratado o nombrado tenga esta conciencia de hacer un cambio dentro del magisterio. No revelándose en la currícula, sino enseñar y sentar las bases dentro. Y el otro profesor, el privado, fuera, externa. Que la reforma tiene que ser también externa a través de los colegios privados. Que el profesor, o más claro, que el docente, porque en los privados hay más docentes, ¿no? Personas que quieren enseñar pero no tienen los estudios de educación, y aquí nosotros lo estamos proporcionando, tiene que hacer un cambio dentro de su institución privada. Y esa institución privada tiene que hacer un cambio. Esta es una cruzada muy importante que lo está haciendo el Instituto para todo el Perú. Y esto es importante saberlo. Y gracias a ustedes, porque nosotros sin ustedes no podemos hacer este cambio, yo te invito que te unas a esta gesta que nosotros vamos a siempre publicar. Inclusive estamos pensando ya hacer un programa en Facebook sobre educación. Y con la finalidad de que esto se vaya a pregonar a todos los rincones del país. Ahora, vamos a avanzar. Los niños no tienen la culpa. Ellos en realidad saben muy bien que ellos tienen que aprender porque el aprendizaje para ellos es obligatorio en el Perú. La educación básica es obligatoria, más no la superior. Pero aquí tiene que ver mucho quién es la persona adulta que le enseña. Por eso en esta fotografía vemos siempre la desorientación. Y este punto y esta fotografía para mí es muy importante e interesante porque el alumno no tiene la culpa. Él viene al aula sin saber. Y aquí viene el punto de que nosotros tenemos que enseñarlo con nuestros métodos y también estudiar al alumno su aprendizaje. Y eso tiene que ver mucho con la psicología educativa, ayudarlo, que este aprendizaje es significativo, este aprendizaje es conductista, este aprendizaje es constructivista. Eso lo vamos a discutir en el segundo mes. ¿Qué problemas de aprendizaje tiene? ¿Qué problemas de aprendizaje tiene? Y cómo ayudarlo de manera individual. Porque para eso estamos nosotros. Para eso estudiamos la pedagogía. Para eso estudiamos educación. ¿O lo quieres derivar al psicólogo? No tiene sentido. Porque en el psicólogo estudia la conducta, pero no estudia pedagogía. Salvo que sea psicopedagogo. Y en el Perú hay pocos psicopedagogos. Ese trabajo lo tienes que hacer tú, educador, pedagogo, docente. Y si no puedes, entonces capacítate, porque sí lo tienes que saber, porque dentro de tu espacio, que es el aula, físico o virtual, que va a ser este año 2021, tienes que detectar a este alumno. Esa es la función. Por eso esta fotografía influye mucho, que el alumno está desorientado, ¿no? O está, porque no está aquí atento, está desorientado. Y tú lo puedes ver bien claro. Sigo. En estas fotografías que son muy importantes para sensibilizar nuestro trabajo, que no solamente los niños ayudan mucho al país, sino que el niño tiene el derecho de aprender, derecho de educarse, y el derecho también de que nosotros tenemos que tener el deber
el deber de enseñarle bien. Y es muy complejo, es muy difícil, porque como yo te digo, y lo digo a nivel nacional, porque estas clases quedan grabadas, tiene que ver mucho dos frentes, el frente de enseñanza, pedagogía, y el frente de lo que correspondería el aprendizaje, que es la psicología educativa. Todos esos dos son parte de la formación, es parte de la educación. Bueno, la educación es importante y es básico. Vamos a la siguiente diapositiva, porque la lectura para mí es básica, que el alumno tiene que aprender, y ahí sabemos nosotros, porque un poco a poner un paréntesis. Alumno que lee, entiende. Alumno que no lee, no entiende, pero hay un problema, porque para leer tienes que entender lo que lees, y eso es básico. Si no entiendes lo que lee, lamentablemente ya estamos en un gran problema. Que ese problema tú dirás, no, lo tiene que hacer el lenguaje. No, no, aquí estamos mal. No, que tiene que hablar de identidad, eso lo tiene que haber historia. Error, no, así no va, así no juega Perú. Somos todos. Matemática, lenguaje, historia, arte, educación física. Todos son un equipo, porque son especialistas. Y todos tienen que trabajar unidos. Por eso tiene que ver mucho la gestión educativa. Si eso no funciona, estamos mal. Estamos a la deriva. No va a cambiar la educación, no va a cambiar. Tiene que haber un orden. Yo lo llamo a esto la reforma educativa que nosotros estamos pregonando. Y gracias a ustedes lo vamos a lograr. La idea de la educación tiene que haber un cambio. Una diapositiva más, porque estamos poniendo fotografías muy interesantes, ¿no? Pero me interesa la anterior. Esta sí me interesa. Porque principalmente tiene que ver mucho con la inclusión. La inclusión social es básica, es necesaria, porque cada estudiante es diferente. Por eso yo discrepo mucho del trabajo de grupos. Primero trabaja de manera individual para que lo conozcas. Ya en el mes de julio, ya recién puedes trabajar en grupos y unir a los grupos. Pero también recuerda muy bien de que el grupo ayuda, sí, pero ya cuando ellos ya se conocen. Esto es importante. Yo estoy de acuerdo que en el aula se debe desarrollar los grupos, pero en base a un trabajo primero individual, de unos 6 meses bien trabajados, para saber los defectos, las virtudes de cada estudiante. Es como el médico tiene su historial médico del paciente, así el educador tiene que tener un historial psicológico o psicopedagógico, si quieres decirlo con ese nombre, para saber cuáles son sus actitudes, sus fortalezas, sus deficiencias, lo que puede hacer mejor, lo que no puede hacer mejor, y ese historial se debe tener. Solamente que el Ministerio de Educación no lo permite porque lamentablemente nos empapela con documentos engorrosos que no tienen nada que ver con la educación, nada que ver. Por eso yo te recomiendo, educador, pedagogo, docente, profesor, que agarra tu cuaderno de 50 hojas o de 100 hojas que lo compras en cualquier librería y en cada alumno haz su propio historial, su propio expediente. ¿Cómo es este alumno? ¿Cuáles son sus deficiencias? ¿Cuáles son sus padres? Su ficha. Esto es importante para tenerlo registrado y saber y a la vez formar una carpeta de cada estudiante. Es un registro verdadero, no un registro de números de Excel, sino un registro de datos psicopedagógicos y cuáles son lo que él o ella puede hacer mejor o no lo puede hacer mejor. Y nosotros ayudarlo. Eso. Sigo, una más. Bueno, la educación rural es una educación que en el Perú mucho se ha descuidado, especialmente el gobierno central. La educación rural es importante porque de allí se va a formar las bases. Lamentablemente, cuando el educador no está comprometido y no quiere hacer un buen trabajo, entonces el alumno migra, viene a la costa o viene a las ciudades más importantes a estudiar en teoría y a quedarse y a abandonar los pueblos. Que en realidad no tendría sentido, ¿no? Porque si la educación fuese buena y el educador fuese artífice de crear más instituciones en formación, entonces estaríamos bien. La educación rural es un tema que se tiene que discutir y se tiene que aclarar mucho. Y yo enfatizo de que nosotros tenemos que hacer un cambio dentro
del país. Vamos a hablar de didáctica, pero esta definición se relaciona mucho con la anterior que está acá. No, este es el objetivo. Didáctica. La didáctica se refiere a los métodos y a los medios para cumplir los objetivos de la educación. Atención, didáctica. La didáctica se desprende de la pedagogía. La didáctica organiza sus métodos, atención, no te duermas, los procedimientos según los aspectos lógicos y psicológicos de la educación. Claro, porque la pedagogía habla del método, y esa estrategia y esa didáctica, y esa técnica lo habla la didáctica, ¿no? Y digo, lo voy a leer. La didáctica organiza sus métodos y procedimientos según los aspectos lógicos y psicológicos de la educación, es decir, en base al estudiante. ¿Qué herramienta va a utilizar el docente, el profesor o el educador? De modo más explícito puede decirse que la didáctica está representada por un conjunto de técnicas, claro, herramientas. La pizarra, los libros, son herramientas, ¿no? Los cuadernos son herramientas, los lápices, ¿no? Son herramientas. Gigantografías son herramientas, a través de las cuales se realiza la mediación, es el medio para que el alumno observe. Ahora con este año de la pandemia, este segundo año, ya es lo que es lo virtual, el Zoom, las diapositivas, la voz, que son herramientas. Otro, dice, para ello reúne y coordina con sentido práctico todas las conclusiones y resultados de la ciencia de la educación. Lógico, porque gracias a esa información, esa recogida de información, sabemos, a fin de que dichos aprendizajes sean más eficaces. Una más. El objetivo de la didáctica. ¿Para qué lo usamos la didáctica? ¿Por qué es tan importante saberlo? Ojo, atención. Porque lleva a cabo los propósitos de la educación. Sí, que lamentablemente no se está haciendo bien. 2. Orientar la enseñanza de acuerdo, ojo, eso lo da el docente a través de la pedagogía, de acuerdo a la edad evolutiva del alumno. Eso ya lo dijo Piaget. Alumno y alumna, para ayudarles a desarrollarse y realizarse plenamente en función a sus esfuerzos de aprendizaje. El esfuerzo de aprendizaje ya es psicología educativa, aprendizaje. Y ese punto tenemos que diagnosticarlo, observarlo y redactarlo en nuestro informe personal para saber cómo es el alumno. Tercero, orientar el planeamiento de actividades de aprendizaje. Plan de actividades individual y grupal, de manera que haya un progreso. Claro, porque si no es cumplir por cumplir lo que pide la estructura curricular, el diseño curricular o la unidad de aprendizaje. No, el alumno, de manera individual, siempre y cuando el alumno quiera. Eso lo vamos a ver después. Otro, para que los objetivos de la educación sean suficientemente logrados. Cuarto, hacer que la enseñanza se adecue a la realidad. Claro, eso. Y las posibilidades de que el estudiante o la estudiante de la sociedad. Posibilidades. Este punto, antes de avanzar, primero voy a explicarlo punto por punto y voy a hablar primero, ¿ya? Llevar a cabo los propósitos de la educación y voy a ahora explicarlo y voy a retirar la diapositiva y voy a explicar uno por uno. Escucha. El propósito de la educación es la formación integral de la persona. Eso que quede bien claro. Ese propósito tiene que hacer el educador, que tiene conocimiento de pedagogía, que tiene conocimiento de psicología del aprendizaje. Si no hay eso, no hacemos nada. Estamos cobrando sueldo por las puras. Estamos llenando nuestros bolsillos. Estamos estafando al país. Atención. Eso hay que saberlo. Por eso tú tienes que tener, y todos ustedes yo invoco, que tengamos la conciencia de ser educadores. La conciencia y pensamiento pedagogo, de querer cambiar esta realidad. Y se tiene que cambiar, porque si ya tocamos fondo en educación, ya tocamos fondo también en salud. Y ahora nosotros en esta reconstrucción nacional tenemos que otra vez volver a enamorarnos de nuestro pensamiento educativo. En la segunda diapositiva, el segundo punto de la diapositiva también es importante. Lo voy a leer para ti. Escucha. Orientar la enseñanza de acuerdo con la edad evolutiva.
del alumno y la alumna para ayudarles a desarrollarse y realizarse plenamente en función a sus esfuerzos de aprendizaje. Retiro la diapositiva para hacer la explicación. Esto ya lo había dicho Piaget en lo que son los estadios. Eso tú ya lo sabes. Y hay que repasarlo también. Y lo vamos a repasar nosotros en la siguiente fecha, con paciencia. Pero también tenemos que entender que el alumno tenga el interés de aprender. Ojo, nosotros otorgamos las herramientas de enseñanza, pedagogía se llama eso. Pero también tenemos las nociones básicas e intermedias de psicología del aprendizaje para conocer si el alumno tiene problemas de aprendizaje o cómo es su estilo de aprendizaje. Puede ser significativo, puede ser conductual, puede ser por descubrimiento. Eso tenemos que detectarlo de manera individual. Puede ser cognitivo, eso hay que saberlo. Y eso tenemos, y yo justo digo, ¿no? Y cito, ¿no? Tener tu cuadernito, ¿no? Que el problema es en el Estado, en el Magisterio Nacional, el Ministerio de Educación no sé qué está haciendo, está cometiendo un error, y lo digo públicamente. Lo está llenando al maestro de papeles engorrosos innecesarios, que no ayudan que el educador, el profesor, el maestro, haga su trabajo de diagnóstico de cada alumno. Se compre su cuaderno de 50 o 100 hojas y haga su expediente de cómo es este alumno y converse con él. Converse de manera directa. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta jugar pelota? ¿No te gusta? ¿Te gusta el vóley? ¿Te gusta el fútbol? ¿Qué equipo eres? Saber qué es lo que quieres ser más adelante. ¿Cuáles son? ¿Es bueno en números? ¿Es bueno en matemáticas? ¿Es bueno en letras? ¿Es bueno en laboratorio? ¿Es bueno en deporte? Esa ficha que lo tienen los médicos como historial médico, historial clínico, lo tiene que tener el maestro también. No en medicina, sino en psicopedagogía. Pero ojo, la psicopedagogía no lo hagamos tan grande, es saber la teoría del aprendizaje. Nada más. Ya el problema de aprendizaje es otra cosa. Que gracias al aprendizaje, que eso se tiene que estudiar en el segundo mes, tenemos que saber también cómo es los problemas del aprendizaje, porque cada estudiante, y lo tenemos que redactar para ver, y de allí seleccionar este grupo sí, este grupo no. Este grupo necesita refuerzo, y este grupo está muy bien, y lo podemos postular a la beca 18. Así. Importante. Pero yo también quiero enfatizar algo. El profesor puede dar todo, siempre y cuando el alumno quiera aceptar que está bien o está mal o que quiere aprender. Si el alumno no quiere aprender, allí no podemos hacer nada. Tenemos que conversar y hacer todo un proceso. Depende del alumno. Que el alumno es la persona que tiene que darse cuenta qué es lo que le falta y tiene que darse cuenta que quiere aprender más. Y si está en un espacio educativo, aula o espacio virtual, tiene que darse cuenta que para qué está aquí. Es cierto, es obligatorio. Por eso están aquí. Pero él tiene que entrar en conciencia. Niño, adolescente, joven y adulto. Si no entra en conciencia que quiere aprender, no estamos haciendo nada. Que quede bien claro. Sigo, otro. Esto es importante y gracias por estas oportunidades que ustedes están haciendo, y esto va grabado, y esto lo van a ver todos. Por eso visita la página, el Facebook del Instituto de Investigaciones en Educación de Lima. Ya está publicada las clases de ayer, sábado y del viernes. Ojo, ya está publicado. Y hoy domingo también vamos a publicar esta clase para que todos ustedes lo tengan y reafirmen y lo puedan ver estos videos de manera gratuita. Bueno, está en Facebook y lo vean. El tercer punto es orientar planeamiento de actividades de aprendizaje. Esto de aprendizaje es importante, de manera que haya progreso. Si no hay eso, no hay nada, pues. Continuidad y unidad para los objetivos de la educación sean suficientemente logrados. Pregunto, ¿hay resultados en la educación? Hemos visto que ha desarrollado, vemos solamente conocimientos, matemática, lenguaje, comunicación que le llaman, pero son conocimientos. Y la formación del alumno, que si le interesa la educación, que admira a sus docentes, que respeta a sus padres, que especialmente no es alienado, que eso lo tenemos que tocar en sociología, no reconoce que es pobre.
Y la pobreza no tiene nada de malo. No reconoce de que le falta una zapatilla, le falta una casaca, le falta, o más claro, lo peor que hacen los padres, ¿lo visten bien al alumno? ¿Lo visten bien? Como si fuese un niño rico, y el padre no tiene una camisa nueva, o la madre sigue caminando con sandalias, y el hijo o la hija está con buenas sandalias, o una buena zapatilla. Yo lo llamo eso alienación. Pues ese aspecto sociológico hay que tocarlo, hay que abrir la herida así, para curarlo, desinfectarlo y curarlo, porque la alienación es muy fuerte. Igual también sucede en maestros, que porque están ganando 2.000 o 2.500 o más de un sueldo mínimo, ya están alienados y piensan que son los nuevos ricos. No, no es así. Y no saben la realidad del alumno, que el alumno apenas ha tomado desayuno, o apenas tiene un cuaderno, o apenas tiene para pagar la pensión. Ese punto sociológico hay que entenderlo. O sea, si el profesor no baja al llano y no se da cuenta de la realidad del alumno, caramba, esto ya lo había dicho César Vallejo, acá. En Paco Yunque. Hay que releerlo. Y Vallejo ya lo... Y yo puedo decirlo públicamente, y esta es una opinión mía, Paco Yunque es la autobiografía de Vallejo cuando era niño. El niño buleado. Y en Paco Yunque hay una parte muy bonita, ¿dónde lo había puesto? Acá. Escucha. Tiempo de Vallejo. Estamos hablando de 1900, él nace en 1892 y muere en 1938. Entonces estamos hablando después de la guerra con Chile. Después de la guerra, 1892, 1910, 1920, un aproximado. 1910 en realidad. El profesor entró. Todos los niños estaban de pie, con la mano derecha levantada a la altura de la sien. Un saludo nazi. Saludando en silencio y muy erguidos. Paco, Francisco, ¿no? Sin soltar su libro, su cuaderno y su lápiz, se había quedado parado en medio del salón, entre las primeras carpetas de los alumnos y el pupitre del profesor. Un remolino se le hacía a la cabeza. Niños, paredes amarillas, grupo de niños, vocerío, silencio. Una trancada de sillas, el profesor, ahí solo, parado, en el colegio. Quería llorar. Paco, el profesor le tomó de la mano, bien, y lo llevó a instalar en una de las carpetas delanteras junto a un niño del mismo tamaño. El profesor le preguntó, ¿cómo se llama usted? Con voz temblorosa, Paco muy bajito. Buenazo. No, la niñez es importante y nosotros tenemos que dedicarnos a estos niños porque todos los niños son diferentes. Hay Humberto Grieves, el abusivo. Hay el Paco Yunque, el triste. Y está el Paco Farriña, el amigo. Hay que saber, lee a Vallejo de nuevo. Ayúdalo. Vallejo es un grande. Peruano. Sigo. Otro punto. Está interesante, ¿no? Ya no quiero ni terminar porque todavía es temprano. Todavía son 11:33. Nosotros culminamos a las 12. Escucha. El penúltimo punto dice, hacer que la enseñanza se adecue a la realidad. Bien. Ahora lo voy a tocar. Y las posibilidades del o de la estudiante en la sociedad. Cito. Habíamos dicho de la realidad y la alienación. Yo estoy totalmente de acuerdo de que debe hablarse de la realidad en el aula y sensibilizar al alumno que no está viviendo en su burbuja de reggaetón o de hip hop. No. ¿Qué es lo que está pasando en el país? ¿Y cómo está tu realidad? Que se mire al espejo y que se diga, yo soy andino, yo soy amazónico, yo soy costeño. Y esto también es una crítica al Ministerio de Educación y a los gobiernos regionales que ponen que el plan, la currícula, ¿no? La unidad de aprendizaje, principalmente sea regionalista. Está mal, no debe ser regionalista. Porque cuando uno de Lima, yo lo digo por experiencia, por ser docente, me voy a provincia y un regionalismo muy fuerte en el sur y en el centro del país. Cusco, Puno, Arequipa, Huancayo, Junín, ¿no? Ayacucho. Pero no es, ¿por qué tanto regionalismo? Está bien, te da identidad, sí, pero que te dé identidad antes de Ayacucho, antes de Cusco, antes de Juliaca, Puno, antes de lo que es Arequipa, es el Perú. Y el Perú es
pluricultural, andino, amazónico y costeño. Eso. Y aceptarnos. Mirarnos al espejo y mirar, mira qué eres andino, eres amazónico, eres costeño, eres afro, y saber tu realidad. Ahí rompemos con más de 500 años de, lamentablemente, discriminación. Exagero, 300 años. 200 el bicentenario y 200 más 400, con lo que la llegada de los españoles, cuando hicieron el virreinato. 400 años de discriminación. 400. Oh, hay mucho que hacer. Este punto es necesario, porque si se estudia la realidad, si se estudia sociología, si se estudia antropología, si sabemos la política, hacemos entender. Yo pienso de que en cada aula se debe formar, igual como en las universidades, delegados o representantes, ¿no? El salón es una asamblea, ¿no? El salón principalmente, al ser asamblea, tiene unos representantes de aula, una junta directiva, si queremos decirlo. ¿Por qué no? O sea, usar lo que usan las sociedades o las asociaciones. Una junta directiva donde esté un presidente, un secretario, un tesorero, un vocal, para las actividades que van a ayudar siempre en julio, en Navidad y demás, y de la madre. 2, que sean elegidos democráticamente. 3, que estos estudiantes se basen a un reglamento. Siempre es bueno un reglamento. No las normas de convivencia, que es chiquitito, que prácticamente es una hoja. Un reglamento que se respete. Así como tenemos nuestro reglamento, que es la Constitución Política, así, también un reglamento interno de aula o del colegio. Por eso la gestión educativa es importante. Eso lo estamos promoviendo nosotros. Solamente que lo hemos dividido por cursos, ¿no? Ya en junio estamos hablando de legislación educativa, que aquí entran los documentos. Pero es nuestra propuesta. Y en este reglamento, todo estudiante tiene que saberlo a nivel escolar. Todo alumno universitario debe saberlo también a nivel universitario, un reglamento. Que esto deben que ellos saber por el respeto de autoridad. Y que también se pueda revocar a la junta directiva o a los representantes del aula. ¿Con qué finalidad? Para que sea una democracia verdadera. Democracia verdadera. Y esto ayude a que las aulas entiendan que están organizadas. Y cuando estamos organizados, estamos mejor. Sí, una más. Otro. Luego estamos viendo sobre el cuarto punto, hacer que la enseñanza se adecue, ya lo dije. La última, llevar a cabo un apropiado acompañamiento y un control consciente del aprendizaje. Lo que yo había dicho del informe, ¿te recuerdas? O lo que es el historial psicopedagógico, a fin que pueda hacer oportunas rectificaciones y recuperaciones del aprendizaje. Es que el aprendizaje es importante, ¿no? Y lo voy un poco a enfatizar dejando de un lado esta diapositiva. El aprendizaje es importante porque nosotros damos la enseñanza, pero el otro lado es el aprendizaje que el alumno llega y va a mirar alrededor. Se va a conocer con sus amigos, sí. Y aquí viene la lucha, porque ellos van a creer que el aula es de ellos y cuando viene un profesor nuevo lo van a tener como rival y lo van a medir, un termómetro. No. Si el profesor pone bien claras las bases que es adulto y que tiene razonamiento y entendimiento para la masa popular y pone las reglas en la mesa, se respeta todo. Es como un director técnico o un estratega deportivo. Es como Gareca o Mosquera, que es campeón con Cristal, que pone las bases. Llega y dice, se va a hacer esto. Quiero disciplina, quiero orden, quiero confianza, quiero lealtad y quiero esfuerzo. No hay eso, hablen con el presidente del club y se pueden retirar. Es que son profesionales del fútbol, esa es otra cosa. Pero mira la idea, que el profesor sienta las bases al alumno y ahí detecta, es un termómetro, qué alumno está rebelde y qué alumno está de acuerdo. Y el rebelde, después se acerca el docente, el profesor, el maestro, el educador, el pedagogo, se acerca y conversa afuera de clase, en un tiempo. O conversa con los colegas, si es que hay colegas. Ese es otro factor. Es otro factor que es bien complicado porque
el magisterio, los profesores, en tanto en privado y en público, no conversan. Llegan a su pizarra, hacen su clase, se van. Así no es. No hay compromiso. Y sin eso no se puede hacer nada. Solo contra el mundo no puedes. Entonces, pero puedes dar una iniciativa. Es como yo digo, los auxiliares, ¿para qué están? Si ellos van a auxiliar, apoyar al docente. No, no se ve. Es que hay un dato de una unión. Todos los educadores, todos los auxiliares, todos tienen que hablar el mismo idioma. Y en los públicos no se ve eso. En los privados peor. Y eso tiene que ver mucho para mí, es una propuesta mía y también propuesta de los profesores del Instituto de Investigaciones en Educación de Lima, más conocido como IEL, tiene que ver mucho la gestión educativa. Ojo, una más, avanzo. Aquí vemos, en la siguiente, lo que estamos viendo en la realidad, que este año lo vamos a seguir viendo. Y yo, sinceramente, me solidarizo con todos los estudiantes que tienen las ganas de aprender, que quieren aprender, y a pesar de todos los inconvenientes tecnológicos de la conectividad, que no hay saldo en el celular, que principalmente no llega la transmisión, quieren trabajar con el docente. Ellos son los estudiantes de verdad. En los momentos de desesperación y de emergencia, allí están ellos. Y los demás, por X y Z motivo, no han podido. Y otros que pueden, no quieren. Es una emergencia y lo vamos a ganar siempre y cuando difundamos la información. Los niños son muy importantes y yo creo de que es básico la enseñanza a ellos. Ahí entra el aspecto de la educación inicial. Pero también hay que reformular la educación inicial, hacerlo más profesional, no una animadora de fiestas, no, que sea una científica social respetada y que sea una especialista en el pensamiento educativo infantil del niño. Por favor, es muy larga la tarea, pero se tiene que hacer con unión. Dejemos ya animadoras infantiles. Tenemos que hablar ya de pensamientos concretos. Yo quisiera que la profesora inicial tengan pensamiento de Piaget, de Alberto Bandura, pensamientos de desarrollo, de psicopedagogía, de lo que es la neurociencia, que eso ayuda mucho, pero el mercado educativo quiere que sean animadoras. Mucho cuidado que es lo que estamos haciendo. Pedagogía y didáctica ya lo habíamos dicho, pero vamos a reafirmar. Pedagogía orienta metódica y científicamente la acción educativa, eso hay que aclararlo, es ciencia. Didáctica de la pedagogía, la didáctica se orienta al proceso de enseñanza-aprendizaje. Escucha, la didáctica es más. O sea, la pedagogía tiene que ver mucho con lo que es la enseñanza, ¿no? El método y la enseñanza, pero la didáctica tiene que ver exclusivamente el aprendizaje y el desarrollo y el crecimiento. Eso lo amplía mucho más. Se orienta mucho a lo que es la psicología educativa, o psicopedagogía, si quieres decirlo. Siguiente, la pedagogía responde a la pregunta de cómo educar. ¿Qué hacemos? Tenemos los estudiantes, ¿qué herramienta vamos a usar para educarlos? Audiovisual, auditivo, solamente visual, libros, ¿no? Formatos. En el momento ya físico, el aula, pizarras, plumones, papelotes. Otro, la didáctica orienta la labor del docente. Sí, es importante, es básico. Porque te ayuda mucho a saber la estrategia de enseñanza-aprendizaje, que es un proceso muy complejo, muy complejo. Otro, para saber pedagogía, para saber cómo se educa, no hay que saber cómo es el hombre. Esto sí es cierto. Esto hay que usar principalmente el lema de la cantuta, ¿no? Educar al hombre por lo que tiene de hombre. Ese es el lema de la cantuta, ¿no? En latín. Y esto es importante porque se tiene que saber cómo se debe enseñar, cómo se debe educar, cómo se debe formar. Y para formar, primero tenemos que llegar al punto de cómo se debe enseñar. Y para enseñar, eso ya es pedagogía. Y acá dice, ¿cómo se educa? No hay que saber cómo es el hombre. En realidad todavía no.
Al hombre lo vamos a ver, o a la persona lo vamos a ver en base a cómo nosotros damos nuestra propuesta de enseñanza y cómo él o ella, estudiante, niño, joven, adolescente, adulto, cómo capta esa información. Y al captar esa información y cómo responde a esa información, ahí ya se ve cómo él ha asimilado la información. Eso se llama aprendizaje, cómo capta la información. Por eso acá en la didáctica dice, para saber cómo se enseña hay que saber cómo aprende el hombre. Claro, pues, claro. No es una discrepancia de palabras, sino que el aprendizaje es importante en la didáctica, que eso es ya de manera individual. Individual, cómo la persona entiende y comprende. Es como ahorita. Ahora yo estoy dando una información, y esta información, cómo ustedes lo recepcionan en su pensamiento, cómo lo captan la información, si es válida o no es válida, si es científica o no científica, acientífica. Y yo lo estoy argumentando. La última, la pedagogía concientiza en la filosofía, claro, y los criterios educativos del proyecto educativo institucional, el PEI. Bueno, los proyectos que son engorrosos, son necesarios, pero tienen que ser en base a una realidad. Estos proyectos deben durar solamente un año, cada año se tiene que hacer un cambio, en base a lo que se ha podido recolectar de información, si es que se ha recolectado la información. Puede ser que al final no se ha recolectado nada, y se está llevando al docente para que caliente la carpeta una mañana innecesariamente porque ya está pagada ese día. Aquí tiene que ver mucho con la filosofía y el pensamiento de entender cuál es el pensamiento de la realidad educativa de la comunidad, del colegio, de los padres, del alumno, del profesor. Eso. Por eso yo discrepo mucho, ¿no? De que, caramba, hay muchos docentes, pero muchos que son visitantes. Claro, tenemos a los contratados. ¿Y los nombrados qué están haciendo? ¿Qué están haciendo los nombrados que están allí? Nada. ¿Ha habido un cambio? El contratado viene de emergencia, pero el nombrado, que está allí años, ¿ha habido cambios? ¿Ha habido una mejora? Y si esa mejora ha sido, ¿por qué no se ha transmitido en otros colegios? ¿O qué? ¿O su colegio es una isla? Hay mucho que pensar, hay mucho que criticar, hay mucho que debatir. Y eso lo vamos a ver si el próximo mes juntamos a docentes para hacer todo un debate. Siguiente, la didáctica concientiza en el currículo. Claro, la metodología y los medios de comunicación. El currículo ayuda y también no ayuda, porque el currículo es la lista de cursos, asignaturas, pero también hay un dato, que el currículo está desactualizado. Enfatizan áreas y no cursos. Quieren que el alumno ame su país y le han quitado cívica, le han quitado historia. Quieren que el alumno entre en conciencia y le han quitado filosofía. Han enfatizado las matemáticas cuando el alumno no sabe ni siquiera el lenguaje. Primero es el lenguaje. Tiene que saberse lo que es primero la comunicación, que es un temita. Luego tiene que saber lo que correspondería la gramática, que es amplia. Luego tiene que saber las nociones de fonología. Luego tiene que saber las nociones de lo que es prácticamente la semántica, el significado de las palabras. Si no sabe eso, está perdido, entonces. Y eso no es solamente para el profesorcito o el educador de lenguaje, es para todos. Porque todos hablamos con personas y estamos dando una comunicación general. Por eso es muy importante discutir esos puntos. En esta última diapositiva que nos interesa mucho es, y que entre en la conciencia de nosotros, que se tiene que hacer un cambio. Tiene que saber la realidad del estudiante, que el estudiante tiene muchas deficiencias y él tiene todo el derecho de que nosotros le podamos proporcionar. Y nosotros tenemos el deber de educarlos, deber de utilizar los métodos y estrategias que es la pedagogía para que nosotros podamos enseñarle. Y nosotros tenemos que también descubrir en él, identificar en él, conocer de él cómo es su aprendizaje. Y eso es importante. Sin eso, no hacemos nada. Voy a retirar la diapositiva para solamente ampliar algunos datos que me interesan. Bien, antes que nos vayamos, porque nos quedan 10 minutos, escucha, esto es importante.
Hay un sílabo que lo vamos a poner ahorita para que sepamos qué es lo que vamos a hacer en el presente mes. Luego, después de este sílabo, también vamos a explicar en realidad en qué consiste, ¿no? Estamos llevando el curso de lo que es curso de especialización en lo que correspondería a pedagogía y educación, que son 2 meses, para entenderlo muy bien. ¿En qué consiste? El primer mes es pedagogía y educación, el primer mes. Todo lo que correspondería a pedagogía y educación, por eso es lo que estamos hablando hoy. Esta clase del domingo es importante. Ayer se ha hecho las clases de lo que es sábado, del horario del sábado, para las personas del sábado. Esta clase es solamente para los jóvenes, los educadores, los interesados en educación del domingo. Esto queda grabado y va a subirse a la página del Facebook del Instituto de Investigaciones en Educación de Lima. ¿Se relaciona mucho? Sí, se relaciona, no hay problema. Tú lo puedes ver, la del viernes, la del sábado y, claro, la del domingo. Y te vas a ver que hay una hilación. Estamos hablando del mismo idioma. 2. El siguiente mes de febrero, ¿no? Que ya se acerca, estamos 17, vamos a ver todo lo que son problemas de aprendizaje. Especialmente vamos a enfatizar el aprendizaje. Y el aprendizaje es muy complejo y sus problemas para poder entender. Esos dos son las 2 herramientas para que en el curso de especialización de pedagogía y educación, el interesado en educación tenga las herramientas para poder. Si quiere, ¿no? Continúa con nosotros, porque estos cursos son parte de un curso, de un diploma de gestión educativa. Dentro de ese diploma se han hecho estos cursos. Para hacerlo más claro, nosotros primero hemos comenzado con el diploma de gestión educativa que comenzó el 4 de enero. Y este diploma son 6 meses. O sea, el diploma de gestión educativa son 6 meses. Y cada mes tiene un curso. Y cada diploma y cada curso se une de 2 meses, 2 meses, 2 meses, 2, 4, 6. Y en 2 meses hay un certificado progresivo. El primero es el de educación y pedagogía. El segundo certificado, es decir, en el febrero, lo que correspondería a educación y pedagogía. Marzo-abril, el segundo certificado progresivo de lo que vendría a ser metodología de la investigación, de la educación. Y el tercero, lo que vendría a ser mayo-junio, el tercero, lo que correspondería a lo que es coordinación académica. Y el último, el diploma de 960 horas, que es gestión pedagógica. Eso es grande, es muy amplio. Pero nosotros estamos haciendo cursitos pequeños que corresponderían. Este curso corresponde a lo que es el curso de especialización en pedagogía y educación. Para sentar bien claro las bases y un poco decirlo bien claro para que todos tengamos la idea, ¿no? ¿Qué es lo que queramos? ¿Cuál es nuestra propuesta como instituto? Vamos a poner el sílabo para lo que vamos a hacer en este presente mes. A ver, vamos a ver, un ratito. ¿Dónde está el sílabo? El sílabo yo lo tenía por acá. Acá está. Sílabo. Vamos a ponerlo en pantalla. Acá nosotros somos bien transparentes. Y este sílabo también va a ir a ustedes por el medio del WhatsApp. Vamos a ver si lo ponemos en la página del Facebook. Bien, a ver, acá. Instituto de Investigaciones en Educación de Lima tiene un centro de capacitación. Se llama el Centro de Responsabilidad Social Educativa llamado CERCE. Ojo, eso hay que aclararlo. Nuestro sílabo de Pedagogía y Educación corresponde a 4 semanas, 6 horas, ¿no? Horas semanales 3. El que habla, David Luis Tataje Rojas, del Instituto de Investigaciones. El texto básico que ya lo tenemos ya en digital y lo vamos a enviar, si desean ustedes, por WhatsApp. El de Paulo Freire, de Educación de la Autonomía, que se publicó en el 2004 y está en el ciberespacio, si quieren lo descargan. Pero nosotros ya lo tenemos ya y si ustedes lo desean, lo podemos facilitar. Editorial Paz y Tierra. La asumía de que para qué sirve este curso, ¿no? Este mes especialmente. El curso de Pedagogía y Educación nos permite el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo mediante el análisis y la comparación e interpretación de los hechos educativos. Dice también, comprendido desde la perspectiva histórica, sociológica, psicológica, filosófica y científica, rescatando los aportes de los pensadores, eso sí, hay que hacerlo, teóricos y educadores para enriquecer y sustentar el quehacer educativo. Su competencia. Asume una visión integral de la pedagogía y de la educación. Los cursos están acá. Acá hay un error que dice teoría de la administración, que eso en realidad lo vamos a corregir.
La primera semana vamos a hablar de pedagogía y educación, nociones básicas, lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? La segunda semana, la próxima clase, los modelos pedagógicos activos, Montessori, Pestalozzi, Froebel, Dewey, de hoy para otros, Dewey. La tercera semana, los enfoques conductistas, Watson, Skinner, Sondai, ¿no? Tordicki dice, Sondai. Y el número 4 y final, enfoques cognitivistas, Piaget, Ausubel, Brunner, Vygotsky. El planteamiento contrario a todos estos enfoques de Roger, de Neil, de Paulo Freire y de Vladimir Ilich. Nuestra fuente de información, Iván Illich, La sociedad desescolarizada, Paulo Freire, La educación como práctica de la libertad, que ese libro ya lo tenemos en digital, Vygotsky, Lex Vygotsky, Pensamiento y Lenguaje, que estamos en busca de nos va a proporcionar un profesor de Huancayo. Jeremy Brunner, Acción, Pensamiento y Lenguaje, que también lo estamos intentando proporcionar, el profesor de Juliaca nos va a proporcionar esto, ojalá que lo consiga. Jean Piaget, 6 estudios de psicología, que sí lo tenemos en digital, y María Montessori, La mente absorbente del niño, que también lo tenemos en digital. Dejo de compartir esta diapositiva. Entonces, esto es lo que estamos nosotros principalmente viendo. Este sílabo lo vamos a enviar al WhatsApp para que esté ordenado todo este proceso. Estamos haciendo cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier sugerencia, háganos llegar a través de lo que es el Facebook o también a través del WhatsApp, el mío especialmente, ¿no? Yo estoy como coordinador general, ¿no? Yo soy David Luis Tataje Rojas, coordinador general, y a la vez también estoy como docente del Instituto de Investigaciones, especialmente en este punto de lo que es este curso o todo lo que correspondería a este formato, ¿no? Eso es lo que yo quiero que principalmente tengan la noción que nosotros queremos hacer el cambio. Ya después va a haber seminarios de manera gratuita que se va a hacer, que es parte del paquete, ¿no? De lo que ustedes han solicitado, ¿no? Y esto también ayuda mucho y vamos a ver si a cada uno de ustedes lo podemos entrevistar para saber sus sugerencias, si es posible a través de lo que es el StreamYard o a través de lo que es el Google Meet y conversamos. La idea es juntar a todos los estudiantes. Por el momento tenemos 15, pero algunos ingresan y otros no. Otros dicen, no, profesor, el video mejor. No estoy trabajando o estoy con mi familia, se le respeta. Agradezco a los que están ingresando. No hay ningún problema. No quiere decir que hay un alumno en clase, no. Hay muchos, solamente que algunos no pueden y por eso lo estamos enviando en videos. Y esto está en la página del Facebook de nuestro instituto. Ya tenemos, con este sería el tercer video. Muy bien. Entonces, palabras finales. La educación es importante porque es la formación de la persona. La pedagogía es importante porque es la forma científica que utiliza el método científico para el método y la estrategia para poder enseñar. Nos refuerza mucho la sociología porque con eso estudiamos a las masas populares o a los grupos. Nos ayuda mucho también la antropología, porque la antropología vemos la persona de manera individual, especialmente su costumbre, su cultura, y con mucha más razón nos ayuda mucho las ciencias de la psicología educativa o también conocido como psicopedagogía, porque de allí es el punto de partida para ver el aprendizaje del estudiante. Muy bien, conmigo será hasta una siguiente oportunidad, el siguiente domingo. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Nos vemos, Lady. Hasta la próxima. Un abrazo fuerte.